victorias y goles. Las voces del TT relatan el orgullo, contigo hasta la muerte. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a las voces del TT. Hoy toca hacer un repaso de esta temporada 2025-2026, en la que el Tenerife, por suerte, ha estado muy poco tiempo con esa camiseta de Primera Federación puesta, y en apenas una temporada ha sido capaz de salir del pozo y regresar a Segunda División, un lugar del que nunca debió salir. Si hay una lectura que se puede hacer de esta temporada, es que la paciencia debe ser uno de los pilares sobre los que se construyen los proyectos de futuro. Es verdad que el Tenerife dominó desde prácticamente la primera jornada su competición, su grupo, se colocó en primera posición y apenas tuvo competencia. El Celta Fortuna fue capaz de apretarle en algunos momentos puntuales de la temporada, pero siempre la ventaja fue tan considerable que no se temió por ese ascenso. E incluso así hubo momentos en los que los nervios y las dudas aparecieron. Y bueno, al final hay que aprender también de una temporada como esta, en la que todo sale rodado, y por una cuestión u otra, al final los nervios te pueden jugar una mala pasada. Esa paciencia a la que apelo, ya hablaba en una entrevista con la que tuve la suerte de hablar con Rafa Benítez para el libro Memorias del Tete hace unos 4 años, en la que el entrenador hablaba de una jornada en concreto en la que el Tenerife empató en casa con el Recreativo de Huelva justo antes de que jugaran sus rivales directos, el Betis, el Atlético de Madrid y en ese momento también el Salamanca. Jugarían al día siguiente y el Tenerife solo había sacado un punto. Estas eran las palabras de Rafa Benítez sobre aquella circunstancia. Jugamos un partido contra el Recreativo de Huelva, lo puedes confirmar, pero creo que es así, empatamos, no sé si empatamos a 1, en casa, y la gente empezó a ponerse ahí un poquito nerviosa, y yo dije, nosotros tenemos un punto más, ahora los demás tienen que jugar, y creo que el Betis jugó, y no sé si era el último día, pero el Betis, y me parece que perdieron, con lo que, el domingo, ¿no? Con lo que yo decía, eso es la confirmación de que cada semana no te tienes que estar obsesionando, sino que te tienes que centrar en tu trabajo, porque al final un punto puede ser un punto más y no que el rival haya conseguido los 3 puntos, sino que tú tienes tu punto y ya está, y es una semana menos. Ese era un detalle de mantener la tranquilidad, de que el equipo creyese en sus posibilidades y no mirase mucho hacia los de alrededor. Lo que pasa es que, claro, había mucha presión de los dos equipos que nos estaban apretando, ¿no? Recuerda bien Rafa Benítez esa anécdota como el aprendizaje que tuvo en esa temporada en la isla. Era la jornada 26 y había algo de nerviosismo porque los equipos que estaban alrededor apretaban. El Tenerife ya había jugado, había empatado a 1 gracias a un gol de Lusenhoff contra el Recreativo de Huelva. Pero al final, al día siguiente, el Salamanca perdió, el Betis no puntuó con el Atlético de Madrid y el Tenerife se reforzó en esa tercera posición que daba lugar al ascenso directo a primera, como así se produjo al final de la temporada. Pero bueno, lo dicho, ahora hay que ponerse esa camiseta de Segunda División, luchar por objetivos ambiciosos pero con los pies en la tierra, y para ello el Tenerife ha anunciado la renovación de Enrique Gallego, el pichichi de la categoría, en esta Primera Federación en la temporada 2025-2026. Es muy difícil lo que hemos hecho, ¿no? El ascender un mes antes, ¿no? de que acabe la competición es muy, muy difícil y hay que darle valor. Está claro que se hicieron las cosas muy bien, ¿no? Con la intención de estar arriba, ¿no? Pero bueno, hay otros clubes que ese es el objetivo y luego cuesta. Creo que hemos hecho un buen trabajo y al final el objetivo que hemos cumplido ha sido más que merecido. Y bueno, he tenido esa continuidad que me ha hecho pues hacer buenos números, ¿no? Hay una segunda división de mucho nivel, pero lo afrontamos con la máxima ilusión. Está claro que vamos a tener que trabajar mucho, ¿no? Bueno, y remando en el mismo sentido todo el mundo, creo que se pueden conseguir cosas bonitas. Y el Tenerife volverá con esa máxima ilusión que decía Enrique Gallego a Segunda División, una categoría en la que es uno de los clubes históricos, como decía al principio,
junto al Real Murcia y al Sporting de Gijón por permanencia por años en la categoría y por puntos sumados. Y para ello, para hablar tanto de lo que ha sido esta temporada como de lo que nos viene por delante, hemos llamado a un periodista de Radio Marca y también narrador de los partidos de Primera Federación en el canal de la Real Federación Española de Fútbol, José Luis Escarabajano. ¿Qué tal? Bienvenido a las Voces del Tete. ¿Qué tal? Muy buenas, un placer estar aquí, además de un equipo al que tengo mucho cariño. Estás aquí por ser una de las voces que nos ha contado esta temporada los partidos del Tenerife en una categoría diferente. Sí, una categoría poco habitual, la verdad, para el Tenerife, pero afortunadamente temporal y temporal cortita, porque cuando bajas a este tipo de pozos es complicado subir a la primera y creo que el Tenerife ha hecho las cosas muy bien. Ha puesto una buena base, ha puesto unos buenos cimientos y creo que hay veces que das un pasito para atrás para dar varios hacia adelante y me da la sensación de que podemos estar ante eso en el Tenerife. ¿Cuántos partidos te ha tocado hacer este año del Tenerife? Pues así de cuentas no sabría decirte, yo creo que unos 5 o 6 por lo menos y sobre todo al principio de temporada hice bastantes del Tenerife. Y ya se veía a principio de temporada que el equipo iba como un cañón, la verdad. Recuerdo que te escuché en el partido del Tenerife, el primero en casa, en el Heliodoro contra el Mérida, que acabó 3-0. Y ese día de Miguel se salió, marcó 2 goles, uno de fuera del área y bueno, jugó muy bien, pero recuerdo que hablé contigo después del partido y me dijiste, me ha gustado mucho Nacho Gil. Sí. Dije, bueno. Sí. Gente así que desequilibra, que te aparece entre líneas, que puede sorprender en segunda línea, a mí me gusta mucho. Pero es verdad que en ese partido todo se fue a la delantera porque Enrique Gallego y De Miguel hicieron un auténtico partidazo y creo que para mí está ahí una de las grandes bases del éxito del Tenerife, el tener a tíos que te las enchufa y delanteros consagrados y que probablemente algún equipo que otro de segunda división, y hablo por conocimiento propio, hubiera firmado tener a alguno de los dos en segunda división, con lo cual para mí ahí ha estado una de las grandes claves el tener grandes delanteros y que le acompañen jugadores como Nacho Gil, que creo que son jugadores que aportan muchísimo, la verdad. Claro, lo fácil era señalar a De Miguel, a Enrique Gallego, que fue el pichichi de la categoría, Dani Martín, el portero, fue el Zamora. También. Pero es verdad que Nacho Gil para mí fue el jugador más diferencial de la categoría, incluso cuando no estuvo un tramo lesionado en la segunda vuelta, se notó, el equipo dio un pequeño paso atrás y se notó, o sea, ahí me apunté, digo, mira, qué ojo tuvo. Sí, bueno, a ver, al final narramos muchos partidos y cuando hay un jugador diferente creo que los que vemos mucho fútbol lo notamos y creo que Nacho se veía desde el principio que era un jugador diferente y que encima con la estructura de este Tenerife, de tener a los centrales muy fijados gracias a los dos delanteros también que fijan mucho a los defensas, que son referentes de los que tienes que estar pendientes sí o sí, pues ahí aparecen huecos para otros jugadores como Nacho Gil, que creo que lo ha sabido aprovechar muy bien y que ha sabido explotar muy bien las facetas y cualidades que tiene en un año bastante bueno. Desde fuera, ¿cómo se ha visto? ¿Cómo se ha visto en la temporada del Tenerife? Pues creo que todos coincidimos, casi todos los narradores por lo menos coincidíamos en que desde el principio, desde que vimos jugar al Tenerife, ya viendo la plantilla intuíamos, pero viendo cómo se desenvolvía ya el equipo en las primeras jornadas, sabíamos que era un cañón de equipo, que era el rival a batir y nos daba la sensación de que iba a ascender con bastante antelación. Creo que se han cumplido bastante de esas grandes expectativas. Creo que el equipo en general ha tenido algunos altibajos durante la temporada, pero en general ha sido el mejor equipo de la categoría de largo, de los dos grupos. Y es verdad que al final cuando un equipo tan grande baja a esta categoría, lo normal es que suba al año siguiente, pero no es fácil. Y creo que el Tenerife lo ha hecho muy bien porque como hubieras tenido un año complicado en el que no subes, ya mínimo enganchas 3-4 años, sino que se lo digan a Deportivo La Coruña, por ejemplo, o este tipo de equipos, que como no subas a la primera, se te puede complicar mucho. Sí, ese era el gran miedo, dices, es lo normal,
pero no siempre es lo habitual, ¿no? Ya le ha pasado a históricos y no hace falta que los nombre, pero sí que hay ahí atascados en Primera Federación muchos clubes históricos. ¿Qué es lo más que te gustó? Eh, para mí, aparte de, pues eso, de seguramente jugadores como Nacho Gil, ya te digo, para mí la base de este ascenso para mí la base del fútbol, por así decirlo, es tener gente que te las enchufe, que necesite media ocasión para hacerte 2 goles. Y creo que el Tenerife este año tenía dinamita arriba. Y para mí lo que más me gustaba del equipo era que aunque estuviera el equipo atascado, que a lo mejor tuviera partidos más complicados, como tuviera media ocasión, sabías que tenías a 2 arriba que no las necesitas las ocasiones para enchufártelas. Y eso creo que es muchos puntos ganados antes de empezar la temporada. Hay gente, pregunto mucho a la gente de fuera que cómo han visto la temporada, porque en la isla, a pesar de lo fácil, entre comillas, ¿no? Que parece que fue la temporada, ¿no? Nunca ha tenido a menos de 9 puntos al segundo clasificado durante la segunda vuelta. O sea, tenía un margen enorme, pero sí que hubo mucho nerviosismo entre febrero y abril, que parecía que el equipo se atascaba, que no ganaba con fluidez, que además, eso, pues un poco de nerviosismo. No sé si viendo los partidos también o desde fuera un poco lo notaban o veían que, como decías antes, que era un cañón de equipo y que iba a subir sí o sí. A ver, alguna duda te puede entrar cuando ves al equipo que encadena varios partidos sin ganar, que encadena varios empates consecutivos. Y claro, cuando ves que a lo mejor no es la pisonadora que ha sido durante parte de la temporada, puedes pensar, bueno, a ver si se le va a atragantar un poco la temporada, pero creo que en realidad desde fuera, por lo menos, o los que narrábamos la Primera Federación, hemos tenido pocas dudas durante toda la temporada de que este equipo iba a quedar primero sí o sí y que no iba a tener mucho rival para ganar la liga y para ascender. Bueno, puedes dudar de que a lo mejor se le pueda complicar el final y que pueda estar algo más ajustado, pero que no fuera a ascender, creo que nadie lo pensó aquí. Mm. Es difícil caer y levantarse, pero el Tenerife lo hizo a la primera y ahora estamos en segunda división con el equipo que tienes ahí detrás. Sí, Eso señor. es, eso es con el Sporting que estaba mirando estadísticas y viendo un poco también el historial, ¿no? Durante todos los años de su historia. Y si no me equivoco y no he mirado mal, toda la historia del Sporting está entre primera y segunda, pero no ha caído nunca al pozo de segunda B antes o primera federación ahora. Nunca ha bajado de segunda, pero vamos camino de ser el próximo Zaragoza. Lo hemos hablado ya bastante en Asturias. Las cosas se están haciendo de manera bastante regular y llevamos años complicados en los que o de verdad apuesta la nueva propiedad en hacer un equipo competitivo o podemos ser el siguiente Zaragoza sobrado, porque el ejemplo está muy cerca, el espejo es muy claro, vamos por el mismo camino y en una competición tan igualada como es la segunda división, no te garantiza el tener un nombre, el mantenerte o el estar arriba. Y si no, pues eso, que se lo digan a Deportivo, a Zaragoza, a Tenerife, a un montón de equipos históricos que han caído antes o después. Y creo que es el gran problema que puede tener el Sporting como no haga una plantilla competitiva este año. Ves, a mí desde fuera no me da la sensación de que el Sporting pueda ser el próximo equipo que caiga en el pozo, pero sí es verdad que está como en un periodo en tierra de nadie. Lleva muchos años que Bueno, el año pasado se salvó de milagro, ¿eh? De milagro. Tuvo que llegar Garitano, que le conocéis bien también sí, allí. sí, Eh, es que claro, bueno, de milagro entre comillas, porque el año pasado sí que vimos bastante el tema del descenso nosotros, pero el Zaragoza diría que fue el equipo que se salvó el año pasado de milagro. Ustedes relativamente salieron rápido, un amago, pero Hubo un partido contra el Lense que lo gana, pero si no llegas a ganar ese partido, el Sporting estaba en Primera Federación, ¿eh? Lo tenía muy chungo. Pero eh, sí, sí. te hablo del Sporting porque aparte de ser tu equipo y de que tienes ese escudo ahí detrás que se ve bien, bien grande, somos de los tres equipos históricos de la segunda división. Si no me equivoco también, el Sporting es el equipo que más puntuación creo que tiene en la categoría, el Tenerife es el segundo o el tercero, o sea, están en el top 3 de equipo con más tiempo en segunda y mayor puntuación.
Así que somos casi hermanos en eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya nos gustaría que no, que los mayores años estuvieran en primera. Creo que los dos equipos hemos vivido épocas mejores. Pero bueno, es lo que nos toca ahora y el año que viene tocará luchar entre los dos a ver si, hombre, firmamos los dos subir, ¿eh? Buah, imagínate, ahí volviendo a los 90, un Tenerife Sporting en Señor, primera, joder. señor, cuando jugadores pasaban por los dos equipos, me acuerdo Buah, de Pierre, me acuerdo de Juan L. sí, señor. Felipe, creo que También, también. también, claro que sí, el presidente pasó por allí. Sí, Sí, sí. señor. La verdad que tenían buenas plantillas los dos equipos en primera división. Tuvieron Bueno, buenos años. y ahora también tienen algún jugador que ha actuado recientemente en la isla. Tienen a Corredera también. Sí, 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 sí. Y además ha sido uno de los salvables de la temporada, la verdad. Ha sido uno de los jugadores que más ha destacado dentro de la mediocridad que ha tenido el Sporting este año. Aquí la última vez que se jugó un playoff de ascenso fue de los jugadores más destacados, era de los que más gustaba, sí. Sí, sí. La verdad que creo que es de los jugadores con los que tiene que sentar la base el Sporting de esta temporada. Creo que tiene 4 o 5 jugadores muy buenos y a partir de ahí tiene que crear un equipo competitivo porque este año lo que tenía eran 12 jugadores medio decentes y el resto que no quería ninguno entrenador, ni a Garitano al principio ni Borja Jiménez luego, con lo cual se hizo una plantilla muy corta y ya sabemos, y lo sabéis bien, que para la nueva temporada, que es tan larga, con 42 jornadas y quién sabe si un periodo de ascenso, como no hagas una plantilla larga, competitiva y que tengas jugadores que puedan aportar desde el banquillo, se te acaba haciendo muy largo y muy bola la temporada. Sí, hablábamos también, es que estábamos hablando de los 90, bueno, de Juanel, Felipe, no sé qué. Y claro, ya me vino a la cabeza el Molinón, un campo que ha sido para el Tenerife, pues talismán. Allí, no sé si lo recuerdas, en la temporada 95-96, nosotros sí lo tenemos muy presente, el Sí, Tenerife selló la segunda clasificación de su historia a la Copa de la UEFA. fíjate, no, O sea, no me o sea acordaba. que fue un 0-2 que, bueno, pues por eso el Molinón es uno de los campos míticos y más apreciados por la grada aquí. Yo te puedo decir, entre otras cosas, que tengo mucho cariño al Tenerife, porque mi primer partido en el Molinón, in situ, fue un Sporting Tenerife, Sí. empate a 1. No recuerdo muy bien el año, debió ser al final de los 90 o como mucho 2000, pues Mm. yo, al no vivir nunca en Asturias, me iba más complicado, y el primer partido que pude ir al Molinón fue un Sporting Tenerife, empate a 1, me acuerdo perfectamente. Sí, sí. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Te cito a que dentro de 2 temporadas volvamos a hablar y Hombre, repasemos, mejor también, ¿eh? y repasemos nuestras posibilidades en Primera División. Ya lo hice con Ángel Sí, García de Cope, le dije sí. que el Tenerife subiría a segunda y el Sporting a primera, hace unos Vale, meses hablamos, y le dije que en 2 años hablábamos en primera, contigo lo mismo, ¿vale? vale, vale, me parece bien, pero si puede ser en vez de 2 años, el año que viene, Sí, bueno, me refiero en 2 temporadas, a subir la eso sí, próxima eso sí. temporada. Eso sí. Me parece bien, lo firmamos, ¿eh? Bueno, José, muchas gracias por compartir este rato aquí en las voces del Tete y pasar con nosotros este ratito, sí. Nada, lo que necesitéis cuando necesitéis y que sea un gran año para el Tenerife y para el Sporting, que será buena señal. Eso es, muy bien, un abrazo. Un abrazo, chao.